Bien, vamos a ampliar este tema con el doctor José Naupari, abogado especialista en Derecho Electoral, para conocer los alcances justamente de este reglamento que se ha publicado. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Muy buen día, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos para un poco ir sacando por partes este reglamento que se ha publicado y que está circunscrito justamente con miras al proceso electoral de elecciones generales 2026. Empecemos primero por las modalidades de elecciones primarias. Exacto. Lo que hace el reglamento es trasladar efectivamente las modalidades que ya se consagraron en la Ley 31981, que es la que comprende las elecciones semiabiertas, que es donde tienes la posibilidad que ciudadanos no afiliados participen en el proceso, pero esto a decisión. Esta modalidad va a tener que ser evidentemente elegida por la propia organización política, que va a ser la que al final del día va a determinar a qué ciudadanos acoge o no. Tienes la modalidad de un militante, un voto, ¿no? Y tienes la modalidad de elección por delegados, siendo que, como también bien lo menciona la ley y lo reproduce así el reglamento, se establece que cuando hablamos de la modalidad semiabierta o de un militante, un voto, ¿no? Digamos, el sistema electoral o la OMPE, por decirlo de alguna manera también, lo organiza desde el inicio. Sí. Mientras que si hablamos de la modalidad por elección por delegados, tal cual estaba regulada la ley, la OMPE va a entrar en la etapa final, ¿no? Es cuando ya están elegidos los delegados, que son los que a su vez van a elegir a los candidatos a cargos de elección popular, porque ciertamente en el ámbito de la elección de los delegados en sí mismo, lo que establecía la ley 31981 era que la intervención del sistema electoral iba a ser facultativa a elección de la organización política. Claro, ellos tienen la facultad de decidir si es que lo hacen con apoyo, si es que necesitan el apoyo, o lo hace su órgano electoral central de la misma organización que política. Va a tener también sus órganos electorales centralizados, sin duda, ¿no? Pero claro, si ya se ha abierto un poco a estas tres modalidades que estaban inicialmente previstas para solamente la elección de consejeros y regionales y regidores, ahora ya es para cualquier elección, bueno, para cualquier candidatura a cargo de elección popular. Ahora, la organización política tiene que comunicar oportunamente al Jurado Nacional de Elecciones por cuál modalidad se va a decidir para participar. Exacto. Sea organización política, sea alianza electoral, tendrá que comunicarlo. Hay un tema interesante, ¿no? Porque tranquilamente podría haberse eventualmente la propia organización política determinar que la modalidad esté previamente establecida a priori, va redundancia, en el estatuto o en el reglamento electoral. El reglamento da la opción de que el estatuto o el reglamento electoral incluya ya. No, venga, es que diga qué órgano va a ser el que va a decidir y a su vez comunicar a el jurado por cuál modalidad va a optar. Ok. Bueno, mencionaba las alianzas electorales y este es un tema importante porque hay un plazo que se establece para poder solicitar ante la DNROP la inscripción de la alianza y estar formalmente inscritos para poder participar. Exacto, ¿no? Ello, en principio, o al amparo de lo previsto en el último párrafo del artículo 4 de la Ley de Elecciones Políticas, que establece que todas las asociaciones políticas que pretendan participar en una elección tendrían que tener la inscripción vigente hasta la fecha de vencimiento y plazo de su convocatoria, que es 270 días calendario antes de la fecha de la realización del acto electoral que corresponda. Y también es importante porque el reglamento trata de complementar, por decirlo de alguna manera, lo que señala el artículo 15 de la Ley de Elecciones Políticas, que regula las alianzas electorales y que no establece un plazo en el cual éstas tienen que lograr su inscripción. Entonces acá ya el reglamento dice, mira, ¿sabes qué? Efectivamente, al 16 de julio del 2025, que es la fecha de vencimiento de plazo para convocar, tendrás que estar inscrito y tienes un mes antes que presentar tu solicitud para poder efectivamente, digamos, para que calcen los tiempos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en el caso de las organizaciones políticas, ¿hasta cuándo tienen un plazo para poder inscribirse ante...? Igual hasta el 15 de julio del 2025, al 16 de julio del 2025. 16 de julio del 2025. Correcto. Para que una persona afiliada a una organización política pueda participar del proceso de elecciones primarias como candidato, como parte de una fórmula, ¿cuánto tiempo tiene que tener de inscrito dentro de la organización política? Claro, bien hace el reglamento en precisar, efectivamente tendría que estar al 16 de julio de este año, porque el artículo 24A señala que si yo quiero ser candidato en unas elecciones primarias tendré que estar afiliado desde un año antes a la fecha de vencimiento de plazo de la convocatoria, que estamos hablando efectivamente el 16 de julio del 2024, con lo cual es un recordatorio importante el que hace el reglamento y evidentemente también el canal del jurado y sus distintas plataformas de recordar a las naciones políticas ello, porque no estamos hablando solamente de los candidatos a presidente y vicepresidente de la República, sino que estamos hablando como mínimo del 80% de candidatos al Congreso. Si a ello le sumamos que probablemente hoy día se esté aprobando en segunda votación la bicameralidad, estaríamos hablando de diputados,
del 80% de los 130 diputados y el 80% de los 60 senadores. Entonces, sin duda, es importante ese recordatorio para que las opciones políticas puedan ya de una vez, porque tiempo no queda mucho, ir buscando a su gente, incluso las oraciones políticas en vías de inscripción, ¿no? Porque con esta norma, por más que yo pueda tener una reserva de denominación, ya tendría en cierta medida que estar presentando mi padrón de afiliados antes del 16 o hasta el 16 de julio de este año, ¿no? Claro, para que pueda de estos afiliados salir personas que integren estas. Ahora, hay que dejar claro que igual se van a elegir 3 fórmulas. O sea, perdón, la fórmula presidencial, se elige una fórmula para presidente, vicepresidentes, los congresistas y los parlamentarios andinos. Esto es lo que se viene a elegir dentro de las elecciones primarias. Exacto, ¿qué cargos? ¿No? Porque también ciertamente el reglamento, acogiendo lo que menciona la ley 31981, reconoce la posibilidad que para las elecciones primarias puede haber candidaturas individuales, candidaturas por lista e incluso una modalidad mixta de presentación de candidaturas, ¿no? Entonces, puedo tener candidaturas al Congreso individuales si la organización política sí estima conveniente llevar a cabo su modalidad, o candidaturas en elecciones primarias por lista. ¿Los afiliados tienen que cumplir también con una serie de requisitos para votar, o los ciudadanos, por ejemplo, para participar en estas elecciones primarias? Claro, una cosa es qué es lo que yo necesito para ejercer mi derecho a ser elegido, o sea, para ser candidato en las elecciones primarias, y otra cosa es qué es lo que yo necesito para votar en las elecciones primarias, ¿no? Ahí creo que hay una distinción. Ciertamente, también conforme a lo que dice la ley 31981, el reglamento nos recuerda que el padrón será elaborado por RENIEC y será aprobado por el jurado de elecciones por cada organización política, ¿no? Si yo soy un ciudadano no afiliado que quiero participar en una elección primaria, primero tendré que ver qué organización política, si es que hay alguna, va a optar por esa modalidad semiabierta. Luego, evidentemente, de acuerdo a esa norma interna que tenga esa organización política, tendré que pedir mi incorporación a ese padrón, a la organización política, que es la que va a tener que a su vez comunicar, cuando tenga que remitir evidentemente el padrón, a qué ciudadanos no afiliados ha decidido incorporar, acoger en su padrón, para que voten en esta modalidad semiabierta si es que optan por ella. Sobre las vallas y los porcentajes que se necesitan de manera mínima para que una fórmula o diferente candidato pase a la elección general como tal. Bueno, ahí ciertamente el reglamento mucho no podía hacer, porque al final del día la oscuridad o claridad de esta fórmula estaba ya en la ley, ¿no? Entonces, en ese contexto lo que ha terminado estableciendo también el reglamento es: si opto por la modalidad semiabierta, donde los ciudadanos no afiliados pueden participar, o la modalidad militante un voto, para poder seguir participando, la organización política tendrá que obtener el 10% de los votos emitidos en función del total de electores hábiles, o sea, del padrón electoral. Y si se acoge por la modalidad de delegados, el porcentaje será en función del total de delegados, no del total, digamos, de militantes. Es el padrón de afiliados. Exacto. En los casos de las dos primeras modalidades. Padrón electoral a seca, porque si tienes una semiabierta, ese padrón va a tener a los afiliados y a los ciudadanos no afiliados que el partido político decidió incorporar. Ok, y incluye a todo. Claro, en el caso si es una modalidad militante un voto, evidentemente ahí sí el padrón electoral será solamente el padrón de los afiliados. Muchas gracias, doctor Napari, por ponernos claridad en este tema que definitivamente bueno, es bastante amplio, pero es importante conocer los puntos más digamos, saltantes para poder entender los alcances de este reglamento. No, sin duda, no, pero también tienes pues, el tema como de personeros que también se está regulando, por ejemplo. Muchísimas gracias y seguramente en otra oportunidad seguiremos discutiendo y conociendo más sobre este reglamento. Muy amable.